Vamos a ver qué nos tiene que decir Marco Aurelio sobre el dolor y algunas estrategias sacadas del estoicismo para llevar bien el dolor, ya sea físico o mental. Y leo. Marco Aurelio nos dice: sobre el dolor, el insoportable mata, el crónico se puede sobrellevar. Por su parte, la inteligencia conserva su propia calma al replegarse, y así el discernimiento no resulta perjudicado. Y que las partes que resulten alcanzadas por el dolor, si pueden, que se quejen. Muy bien, vamos a centrarnos especialmente en la primera parte de esta frase, pues creo que contiene un mensaje clave acerca de la naturaleza del dolor y que, bien entendido, puede liberarnos de mucho sufrimiento innecesario. Leo de nuevo. Sobre el dolor, el insoportable mata, el crónico se puede sobrellevar. Aquí Marco Aurelio, como siempre, tiene razón y explico por qué. Fíjate que es una cuestión de lógica. La idea es que si el dolor fuera tan fuerte que estuviera por encima de nuestras posibilidades soportarlo, entonces nos mataría. Si por el contrario se estuviera sosteniendo en el tiempo, entonces significaría que lo podemos soportar. Y Epicuro lo decía de otra manera. Un dolor pequeño es soportable, uno grande no dura. Y mira, entiendo que puede ser difícil verlo así si estás pasando dolor ahora mismo. Yo también he pasado épocas de dolores físicos muy fuertes y sé que el nivel de desesperación al que se puede llegar cuando parece que nada te va a aliviar es tremendo. Pero entender que el dolor siempre tiene límites, ya sea en tiempo o en intensidad, es muy importante. Los estoicos nos dicen que pensar así es la manera de mejorar nuestra relación con el dolor. Tendemos a pensar, esto es terrible, no puedo soportarlo más, pero esto por supuesto es una manera de catastrofizar las cosas. El dolor, reducido a su mínima expresión, es información. El cuerpo está hablando con nosotros y nos está diciendo que algo no está bien. El resto, todo añadido psicológico. Y ojo, no estoy diciendo que tenga que gustarte el dolor, o que cuando te duela algo a lo mejor no te tomes una aspirina. Simplemente estoy diciendo que pares y examines ¿cuánta cantidad de ese dolor está en tu mente? ¿Qué porcentaje está en cómo lo estás procesando? En si le estás añadiendo juicios de valor o preferencias. Después de examinar esto con cuidado, con atención, veas a lo mejor si puedes reducir o influir en esta parte de la ecuación, a lo mejor reduciendo su peso, ya que esta parte sí está bajo tu control. Y esta es la base del estoicismo. No son las cosas las que nos molestan, sino la opinión que tenemos acerca de esas cosas. Por tanto, no podemos cambiar el dolor. Lo que sí podemos cambiar es nuestra opinión o cómo nos tomamos el dolor. Tenemos que trabajar ahí. Tenemos que poner el foco, por tanto, en los límites del dolor, ya sean, como decía, límites en duración o en intensidad. Marco Aurelio pasó mucho dolor en su vida. Sabemos que padecía algún tipo de úlcera gastrointestinal, que le produjo dolores crónicos toda su vida, además de mareos y otras enfermedades. Él utilizó el estoicismo para poder sobrellevarlo, y algo que hacía siempre y que nombra en las meditaciones es fijarse en el límite del dolor, confinándolo mentalmente a una zona concreta. Lo que haces haciendo esto es limitarlo exactamente a la mínima expresión, a la zona exacta que te manda la información al cerebro diciéndote que hay dolor. Y con esto, por lo menos, estás logrando no aumentarlo, lo cual es un comienzo. La estrategia principal del estoicismo ante el dolor es la práctica de la llamada aceptación estoica. Epícteto, por ejemplo, nos dice que no hay cambio si no aceptamos lo que nos ocurre, pues empezar con la aceptación de la realidad es la base que tenemos que poner para poder solucionar nuestros problemas. Aceptar para poder transformar, y es que esa es la clave. Los estoicos hablan de una vida que fluye de manera suave, sin fricciones. Las fricciones siempre aparecen en nuestra vida cuando hay algún elemento que no estamos aceptando, algún elemento al que nos resistimos. Y es que hay una metáfora estoica que me gusta mucho para ilustrar esto, que es la de el perro atado a un carro. Nosotros somos como un perro atado a un carruaje que va tirando sin que el perro pueda hacer nada. El perro puede tirar de la correa, revolverse, ladrar e ir arrastrado todo el camino, sufriendo. O puede decidir andar de manera tranquila, calmada, al lado del carro, disfrutando del paisaje, oliendo las rosas.
Date cuenta que el dolor se vuelve más doloroso cuando te peleas con él. Los estoicos hablan entonces de trabajar una aceptación radical. Por supuesto, esto no significa, como decía, que no tengas que poner solución si puedes o que no te tomes una aspirina si es necesario. Se trata de que intentes, en la medida de lo posible, no salir corriendo del dolor, no huir, pues acaba siendo peor. Diógenes nos dice que nos debemos enfrentar cara a cara con el sufrimiento. Nos dice que si te entran dudas o titubeas al ir a coger una serpiente, la acabas cogiendo por el medio. Y es entonces cuando es seguro que te pica. En cambio, si actúas con decisión, sin miedo, y la coges por la cabeza, no puede ocurrirte nada malo. Así que grábate esta frase: si sufres por algo que no depende de ti, es siempre porque estás tomándolo de la manera incorrecta. Hay estudios que demuestran que la gente que practica la evitación ante el dolor y la incomodidad vive mucho más ansiosa y preocupada que los demás. Acaba a la larga sufriendo más. Cuando tu estrategia es la no confrontación y la evitación, puedes entrar en un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Y es que puedes acabar cogiendo miedo al propio miedo. Como contaba, yo he tenido alguna época no muy buena en lo que respecta al dolor físico. Y es que yo soy el adjudicatario de una bonita hernia discal en la zona lumbar, que si no la cuido, a veces puede producir inflamación del nervio ciático. Y a lo mejor ya sabes que esto es algo muy doloroso. Hace unos años pasé por una época de crisis ciática que me dejó paralizado en cama durante un tiempo. Fue una época en la que el dolor no parecía desaparecer. Era una molestia continua que no se iba en ningún momento de las 24 horas del día. Estaba presente siempre, hiciera lo que hiciera. Cambiar de postura no funcionaba. Ninguna de las medicinas que me prescribieron los médicos quitaba el dolor del todo. Ninguna. Las pastillas, además, me dejaban todo el día atontado y con una sensación horrible. Y encima solo conseguían enmascarar el dolor, hacerlo un poquito más llevadero. Tras unos días de sufrimiento, de resistencia, de lucha con la realidad, me calmé y acabé aceptándolo. El dolor no se iba a ir, al menos en un tiempo. Iba a tener que integrarlo en mi vida. Iba a tener que hacerme amigo de él. No había opción. Y además de las herramientas que me ofrecía el estoicismo, la práctica que a mí más me ayudó y fue clave fue la meditación. No voy a entrar mucho en ello porque hoy estamos hablando de las estrategias estoicas, pero no sería justo si no dijera que yo no sé cómo hubiera podido superar esa situación si no fuera porque sé meditar. Esto ocurre porque cuando aprendes a meditar, aprendes a, en cierto modo, igualar todas las experiencias. Te das cuenta de que absolutamente todo es información. Todo es información que aparece en la consciencia y por tanto el dolor es una aparición más. Aprendes a no identificarte con ello. La meditación te ofrece siempre esta posibilidad de libertad. En cualquier caso, como digo, hoy no estamos hablando de meditación, estamos hablando de estoicismo, así que, por último, te voy a contar una estrategia más para el dolor que utilizaban los estoicos, aunque en este caso lo hacían de manera más preventiva. Esta era practicar el llamado entrenamiento estoico. El entrenamiento estoico consiste en pasar pequeñas incomodidades a propósito. Son pequeñas molestias que no tienen un gran coste físico o mental, pero que aumentan nuestra resistencia, nuestra resiliencia. Del mismo modo que a lo mejor hacer pesas lo haría por nuestros músculos. Y estoy hablando de hacer ejercicio intenso, de tomar duchas frías, de pasar un poco de frío, de dormir una noche en el suelo o de hacer ayunos de vez en cuando. Y es que está demostrado que aprender tolerancia a las incomodidades menores aumenta nuestra resistencia psicológica para el futuro. Y para terminar, te diré algo muy importante. Todo lo que acabo de hablar acerca de las características y de cómo enfrentarnos al dolor físico puede aplicarse exactamente igual al dolor psicológico, a la tristeza, a la ansiedad, a la inseguridad, a la vergüenza, a los celos o al nerviosismo. Al fin y al cabo, aunque uno sea corporal y el otro sea mental, ambos son sufrimiento. La estrategia ha de ser la misma para ambos. Así que empieza aceptando la presencia del dolor. Enfréntate a él, no huyas. Date cuenta de que son tus juicios la clave de todo el asunto. Céntrate entonces en cambiarlos, ya que estos son los que puedes controlar. Y descarta el resto. Esa es la clave para vivir sin dolor. Esa es la clave para ser feliz.